Ok. Bueno, pues muchas gracias a los que nos acompañan virtualmente y a los que vean este video después. Hoy tenemos el gusto de presentar a Carlos Alejandro Alfaro Montufar, que es ex estudiante del departamento, graduado de la maestría y del doctorado en el 2014. A partir de ahí empezó a trabajar en el Banco de México. Hace investigación en el área de combinatoria algebraica y topológica, así como en problemas de optimización y estadística. Durante su doctorado participó en un par de estancias en los laboratorios de HP, de Hewlett Packard en Palo Alto. Y bueno, hoy nos va a platicar acerca de ideales de distancia de gráficas y aplicaciones. Así que adelante, Carlos. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me agrada mucho regresar al menos virtualmente al Simvestab. Les voy a intentar compartir mi pantalla, me dicen si la ven. Sí, se ve. Sí, Perfecto. A ver, dejen. ¿Aún la ven? sí. Sí. Perfecto. Pues bueno, la idea es compartirles este lo que he estado haciendo, una de los trabajos en los que he estado trabajando en los últimos años. Y este es más o menos como la idea general de lo que les voy a presentar, que van a ser algunas matrices de distancia, recordar un poco qué es la forma normal de Smith, entrar ahora sí de lleno a los ideales de distancia, unas pequeñas observaciones, ver algunas propiedades de los ideales de distancias cuando se toman sus gráficas inducidas y finalmente hablar de gráficas determinantales. Este trabajo lo he realizado con Aida Biad, que trabaja en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Christine Hayes en Macalester, Libby Taylor en Stanford. De hecho, comencé a trabajar esto con Libby Taylor cuando ella era estudiante de licenciatura, cuando estaba en Georgia Tech, y ya después se pasó a estudiar el posgrado en Stanford. Y mi hermano académico, Marcos Vargas, que también estamos en la misma oficina en el Banco de México. Eh, a lo largo de esta plática me voy a enfocar en gráficas que son conexas para poder definir lo que es una distancia. Y bueno, comenzamos con una gráfica que es conexa con n vértices. Y la distancia entre dos vértices va a ser el número de aristas que hay en un camino mínimo entre dos vértices. Y la matriz de distancia, que la vamos a denotar por D de G, va a ser una matriz n por n, cuya entrada v va a ser la distancia que hay entre los vértices v. Entonces aquí, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, de 0 a 5, la distancia es 2. No es 1 porque no es adyacente. Y bueno, así podemos llenar toda la matriz completa. La transmisión de un vértice va a ser la distancia que hay de todos los vértices que no son U hacia el vértice U. Y la transmisión de G va a ser la matriz diagonal con todas las transmisiones de sus vértices en la diagonal. La transmisión de un vértice en particular lo podemos ver como la suma de una fila asociada al vértice U o la columna, y es lo que vamos a poner en la diagonal para las siguientes matrices. La matriz diagonal, digo, la matriz de distancia laplaciana, que la vamos a denotar por DL de G, es la matriz donde nos agarramos la transmisión de G y le restamos la matriz de distancia. Y esa la tenemos aquí abajito. Y la matriz de distancia laplaciana sin signo, que la denotamos por dq de G, va a ser la matriz de transmisión más la matriz de distancia. Es muy claro aquí lo que tenemos. Estas matrices de distancia, a pesar de que son, como muchas cosas, son sencillas de definir,
eh, tienen son un área de investigación aún muy estudiado, muy vibrantes. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo tres artículos, unos más recientes que otros, donde pues hay muchísimas citas, del 2014, 81 citas. Bueno, esas citas son del MapSciNet. Este, y pues entonces pues sigue siendo muy interesante seguir estudiando estos temas, ya sea por el espectro, por la matriz, este, la forma normal de Smith. Entonces hay muchísimos temas que se pueden estudiar. Les quiero recordar un poquito la forma normal de Smith, en caso de que no lo recuerden. Eh, Antes que nada, pues la forma normal de Smith es como que la forma usual para estudiar el cokernel de una matriz. Y pues esto viene por ejemplo, de los grupos de homología, cuando nos tomamos las matrices de incidencia, que no es otra cosa que el mapeo frontera. Pues entonces, para estudiar esos grupos, pues calculamos la forma normal de Smith. Para calcular, por ejemplo, los grupos críticos, que también se llaman grupos de pilas de arena, pues estudiamos la forma normal de Smith de la matriz laplaciana. Los grupos de Smith, ocupamos la matriz de adyacencia. Y bueno, esta vez pues vamos a trabajar con la matriz de distancia. Pero, por ejemplo, aquí un tema que se me hace interesante es, por ejemplo, extender no solamente a gráficas la matriz de distancia, sino a más dimensiones. Eso es un proyecto que sería muy interesante, por ejemplo. Y bueno, pero regresando a la forma normal de Smith, vamos a decir que dos matrices, digamos M y N, son equivalentes si existen matrices P y Q unimodulares, es decir, que son cuadradas con matrices enteras y su determinante es 1 o menos 1, tal que M va a ser igual a P por N por Q. Y la forma normal de Smith de una matriz con entradas enteras, M es la única matriz diagonal. Aquí la vamos a anotar por esto de aquí, donde vamos a tener F1 hasta FR y lo demás va a estar lleno de ceros, y que va a ser equivalente a M. Aquí R va a ser el rango de nuestra matriz y la condición es que FI divida a FJ siempre que, perdón por mi Spanglish, en las diapositivas, tal que cuando I es menor que J. Y vamos a denotar nuestra forma normal de Smith de M como SNF, por sus siglas en inglés de M. Los elementos que están en la diagonal los vamos a llamar factores invariantes o divisores elementales de nuestra matriz M. Y el siguiente teorema, que se llama el teorema de los divisores elementales, es la motivación para definir a los ideales, en general determinantales, pero en nuestro caso a los ideales de distancia. Y primero que nada, pues nos dan una manera de cómo calcular a los factores invariantes. Entonces, si nos tomamos a una matriz con entradas enteras y a F1 hasta FR y lo que sigue de cero son que sean los factores invariantes de nuestra matriz M, entonces para cada K que esté entre 1 y el rango, vamos a denotar a delta K al máximo común divisor de los K menores de M. Y vamos a definir a delta 0 igual a 1. Entonces, lo que nos dice este teorema es que el késimo factor invariante va a ser igual a delta K entre delta K menos 1. Esta es nuestra motivación para definir los ideales de distancia, pero antes que nada, pues tenemos que tener una matriz con variables. Entonces, viene esta matriz con variables. Nos tomamos otra vez nuestra gráfica G, que tiene que ser conexa, como les había mencionado antes, un conjunto de vértices V0 hasta Vn-1, y vamos a tomar variables asociadas a nuestro conjunto de vértices, así como x0 pues está asociado al vector 0 y así. Y vamos a definir nuestra matriz dxg, que lo podemos llamar tal vez como la matriz de distancia generalizada, pero vamos a llamarla dx para pronto, que va a ser una matriz diagonal donde en la diagonal van a estar variables, las variables que acabamos de definir,
más la matriz de distancia. Entonces, para nuestro ejemplo inicial, pues dx no es otra cosa más que la matriz de distancia donde le ponemos en la diagonal las variables asociadas a los vértices. Y ahora sí vamos a ver qué son los ideales de distancia. Algo antes de esto. Obviamente de dx podemos obtener las matrices que ya les definí antes, d, dl y dq. Solamente evaluamos en cero o en la transmisión, en esos vectores. Tomados como vectores, antes se los definí como matrices, pero aquí como vectores. Vamos a tomarnos un anillo conmutativo RXE, que va a ser el anillo, va a ser el anillo de polinomios sobre un anillo conmutativo R en las variables XG. A veces voy a denotar XG como X solamente para no meter mucha denotación confusa. Y yo espero que sea un poco obvio de a qué gráfica nos estamos refiriendo. Entonces vamos a denotar a los menores, que de hecho ya lo hemos ocupado, a los menores a los K menores de DXG, como el conjunto de determinantes de las submatrices de tamaño K por K de nuestra matriz DX. Y para K entre 1 y N, el késimo ideal de distancia va a ser el ideal generado precisamente por los polinomios que nos definen estos menores. Y a este ideal lo vamos a denotar por ese símbolo que está aquí, DRKGX. Vamos a decir que un ideal es trivial si es el generado por el 1, que esto pues coincide con que sea todo nuestro anillo de polinomios que habíamos definido. Y vamos a denotar por phi de R de G al máximo entero K tal que nuestro késimo ideal es trivial. Aquí yo me voy a enfocar mucho a cuando nuestro anillo conmutativo es los enteros o los reales, pero se puede estudiar a otros anillos y seguramente pueden salir cosas interesantes. Vamos a ver un ejemplo, o más bien continuar con nuestro ejemplo. Aquí nuestros primeros tres, aquí phi de g igual a 3 significa que nuestros tres primeros ideales van a ser triviales, y en este caso va a coincidir con que existen matrices de 1 por 1 que va a ser igual a 1, matrices 2 por 2 que van a ser igual a, que su determinante va a ser igual a 1 o menos 1, y que que van a haber también matrices de 3 por 3 que su determinante va a ser 1 menos 1. Aquí es pura coincidencia. En general, que un ideal sea trivial no necesariamente tiene que deberse a que exista una matriz K por K que su determinante sea igual a 1. En este caso coincide. La verdad es que no conozco un ejemplo ahorita que me venga a la mente donde, al menos para estos ideales de distancia, donde se dé que el ideal no tenga eh, un determinante igual a 1, sino que más bien la combinación lineal de todos ellos sea igual a 1. Cabe señalar que, por ejemplo, va a ser importante encontrar una manera simple de escribir nuestros ideales. Una de ellas, pues, es pues, calcular una base de Grobner. En este caso, les estoy mostrando aquí una base de Grobner para nuestro cuarto ideal de distancia, que está generado por estos polinomios, que son muy poquitos. Pero tomen en cuenta que, por ejemplo, el cuarto ideal, en este caso, el cuarto ideal de distancia, está generado por 6 en 4 al cuadrado polinomios, pero pues aquí se puede reducir. También hay que notar que, por ejemplo, el enésimo ideal distancia de nuestra gráfica va a coincidir que va a ser el generado por el determinante de toda nuestra matriz de X. Y pues asociado a un ideal, pues vienen variedades, que es el conjunto de las raíces comunes de los polinomios que definen a nuestro ideal. Y bueno, vamos a ver un ejemplito.
Esta vez vamos a cambiar. Vamos a ocupar a la gráfica completa. No es difícil ver que nuestro primer ideal es trivial. El segundo ideal lo podemos, haciendo cálculos, lo podemos describir de esta manera: x0 menos 1, x1 menos 1 y x2 menos 1. Y pues su variedad pues nada más va a ser un puntito. El siguiente ideal, el tercero, va a estar definido por el determinante, en este caso es este polinomio, y la variedad es mucho más interesante. Aquí les estoy mostrando una vista parcial de esta variedad. Incluso si juegan un poquito con Sage, van a ver que el punto que el 1, 1, 1, en realidad es un punto singular. Esta variedad es bastante interesante y, y la verdad es que no hay mucho que se sepa sobre estas variedades. Seguramente se pueden encontrar cosas interesantes, pero no, a mí no me ha dado tiempo de explorarlas, pero seguramente se pueden encontrar cosas interesantes. Una propiedad que tenemos pues es esta cadena donde el késimo ideal distancia está contenido, no, más bien contiene al k más un ideal distancia, y así nos vamos, mira, con toda la cadena. Y pues esto pasa contrapositivo para las variedades. Pues vamos a ver unas primeras observaciones. Resulta que las variedades que están asociadas a los ideales distancias generalizan el espectro asociado a nuestras matrices que les definí antes, D, D, L y DQ. Y al evaluar los ideales distancias, cuando están contenidos en nuestro anillo de polinomios con coeficientes en los enteros, cuando los evaluamos en x igual a el vector 0 o x igual a la transmisión de g, podemos entonces recuperar la forma normal de Smith de D, de DL y de DQ. Esto lo tenemos más explícito en esta siguiente proposición. Que cuando evaluamos en x0, pues obtenemos el máximo común divisor de los k menores de la matriz de distancia. Cuando evaluamos en x igual a menos la transmisión de g, obtenemos un ideal generado por el késimo máximo común divisor de los menores de DL. Y pues si evaluamos en x igual a la transmisión, pues obtenemos al ideal generado por el máximo común divisor de los k menores de Q. Vamos a ver un ejemplito. Retomando nuestro ejemplo de la gráfica completa con 3 vértices, si evaluamos en 0, tenemos que nuestro primer ideal pues es generado por 1, el segundo es generado por 1 y el tercero es generado por 2. Entonces, ¿se acuerdan de nuestro teorema de divisores elementales? Lo único que hay que hacer es dividir. El primero pues va a coincidir, ¿no? El 1 pues va a coincidir, el segundo lo tenemos 1 entre 1, pues 1 y 2, pues en este caso coincide, ¿no? Si evaluamos en la transmisión, en menos la transmisión, pues nos queda aquí su forma normal de Smith de DL y también aquí la forma normal de Q. Se conocen muy poquitas, se han calculado los ideales distantes para muy pocas familias. De hecho, estos ideales los comencé como a explorar un poco, motivado por otra definición de los ideales críticos que definieron Hugo Corrales y Carlos Valencia en el 2013. Bueno, en ese año fue publicado ese artículo, que se me hizo súper genial. La verdad es que dije, "Oh, la verdad es que es un artículo muy, muy, muy interesante". Y entonces cuando definimos los ideales de distancia para estas matrices, pues uno puede notar que en realidad coinciden estos ideales de críticos con los ideales de distancia solamente para las gráficas completas. Entonces por eso es que, que los K ideales de distancia pues ya los teníamos de cajón. Evaluando en los correspondientes vectores, pues podemos obtener las formas normales de D, de L y de Q para las gráficas completas.
Y la otra familia que se conoce, quienes explícitamente sus ideales de distancia son las estrellas, que aquí las estoy denotando por KM1, que una estrella pues es una gráfica donde tenemos un vértice y M vértices donde cada uno de ellos es adyacente con nuestro vértice inicial y entre ellos no hay adyacencias. Podemos definir aquí nuestra matriz de X de esta manera y podemos calcular el determinante, que este nos va a dar es el generador de nuestro enésimo ideal distancia de las estrellas. Y para los ideales distancia de menor dimensión, pues los podemos describir de esta manera. Se ven muy grandes estas fórmulas, pero realmente no es tan complicado. Y otra vez, evaluando, pues obtenemos la forma normal de Smith. Aquí nada más les he puesto dos por el espacio. La forma normal de Smith de la matriz de distancia de las estrellas y de la forma normal de L. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema donde estamos interesados en ver qué pasa con los ideales de distancia de las subgráficas inducidas. Y pasan cosas bien interesantes, vamos a verlas poco a poco. Lo primero que pasa es que los ideales de distancia no son monótonos al tomar subgráficas inducidas. Y esto pasa, por ejemplo, consideramos C6 y, y una subgráfica inducida, P5. Por ejemplo, aquí a este ciclo le eliminamos al vértice 0 para obtener a P5 y ya de cajón la distancia de P5 del vértice 1 al vértice 5 en P5 pues ya no es 2 como originalmente era en 6. Entonces de cajón para las matrices de distancia se pierde el, que sean monótonos al tomar subgráficas inducidas. Con mucha más razón, pues se va a perder cuando tomamos los ideales de distancia. Entonces, pues de cajón no se tiene para todos. Sin embargo, sí podemos decir cosas. Y en particular para una familia muy interesante. Esta familia se llaman las gráficas de distancia hereditaria, que fueron introducidos por Ed Hovorka. Aquí tengo una foto de Ed Hovorka que la tomé de LinkedIn. Ahí la ahora se dedica a la consultoría. Es muy interesante su vida. Incluso lo pueden agregar ahí en LinkedIn. Bueno, ¿cómo definimos esta familia? Decimos que una gráfica es de distancia hereditaria si para cada subgráfica inducida H de G y para cada par de vértices V como vértices de H, la distancia de U a V en H va a ser igual a la distancia de U a V en G. Entonces, para este tipo de familias tenemos el siguiente resultado, que si G es una gráfica de distancia hereditaria, y si H es una subgráfica conexa inducida de G, entonces ahora sí vamos a tener que el késimo ideal de distancia de H está contenido en el késimo ideal de distancia de G para todo K menor o igual que el número de vértices de H. Y también vamos a tener que el número de ideales distancia triviales de H es menor o igual que el número de ideales distancia triviales de G. Esas gráficas de distancia tienen un montón de propiedades interesantes. Una de ellas, yo nada más les voy a mencionar dos, pero una de ellas es que son gráficas perfectas. Es decir, que el número cromático de cada subgráfica inducida es igual al tamaño del mayor que quede de esa subgráfica. Y fue muy revolucionario demostrar el teorema fuerte de las gráficas perfectas en el 2006, que nos dice que nos caracteriza las gráficas perfectas, que son una gráfica es perfecta si, solamente si, que o su complemento no contienen un ciclo inducido de longitud mayor o igual a 5. Y este teorema es uno de los más importantes que se ha demostrado en este siglo. Se publicó en el Annals of Mathematics, son
Es una demostración de casi 200 páginas. Y pues aquí les he compartido una foto donde están María Chudnovsky, Neil Robertson, Paul Seymour, Robin Thomas, pues en una firma de autógrafos de, de este resultado. Otra propiedad, ambas propiedades van a ser interesantes más adelante. Otra propiedad que tienen las gráficas de distancia hereditaria es que, que pueden ser caracterizadas por, más bien se caracterizan por ser gráficas que no contienen una casa, que es esta gráfica que les he puesto acá, o un dominó, o que es esta de acá. Me faltó aquí una arista, no me había dado cuenta. Me faltó una arista que une estos dos vértices. O una gema, o un ciclo de longitud 5 o mayor. Entonces vamos a regresar un poco a los ideales de distancia para después retomar un poco el tema de estas observaciones que les acabo de decir. Algo que se me hizo muy interesante al principio, a mí y a Libby, fue que, de hecho, esto no lo puse aquí, pero fue mientras estábamos estudiando esto con Libby, es que P4 y cualquier gráfica que contenga a P4 como su gráfica inducida tiene su segundo ideal de distancia trivial. Y la verdad es que la prueba es súper sencillita. Miren, vamos a verla. A ver, no me quiero pasar el tiempo. Vamos a considerar a P4 de esta manera, como que B1, el vértice B1 es adyacente a B2, B2 es adyacente a B3, B3 es adyacente a B4, y vamos a considerar una gráfica que contiene P4 como su gráfica inducida. Y entonces, la única manera de reducir la distancia entre cualesquiera dos vértices de P4, ya como viéndolo como una subgráfica inducida de G, es que G tenga un vértice U que es adyacente a V1 y a V4. Así la distancia de V1 a V4 pues va a ser 2 en lugar de ser 3. Y si G no redujera la distancia, pues ya de cajón ya tenemos que su segundo ideal de distancia va a ser el mismo que P4. Pero bueno, supongamos que se tiene esto, ¿no? Que G tiene un vértice que es adyacente a V1 y a V4. Entonces vamos a fijarnos en nuestra matriz de X de G, y en particular en la siguiente submatriz, que va a estar inducida por los vértices de B4 y nuestro vértice U, y la podemos describir de esta manera. Vamos a fijarnos, aquí tenemos al vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y a nuestro vértice U. Entonces, como no sabemos, como estamos hablando de una gráfica en general, no sabemos qué pasa cuando U es adyacente al vértice 2, entonces vamos a ponerle una variable A. No sabemos qué pasa con U y el vértice 3, vamos a ponerle una variable B. Y a pesar de eso, tenemos que el determinante de esta matriz inducida por el vértice 2 y el vértice 4 y el vértice 1 y el vértice 3, que aquí los he puesto con cuadraditos, tiene determinante 1. Eso lo que nos quiere decir es que el segundo ideal de la gráfica G, y en particular también de P4, va, más bien nuestro ideal de distancia, nuestro segundo ideal distancia de nuestra gráfica G, va a ser trivial. Esto es súper interesante porque esto lo que nos quiere decir es que P4 es una gráfica prohibida para las gráficas con un único ideal trivial. Entonces, pues nos podemos preguntar, ¿podríamos caracterizar las gráficas con un ideal trivial de distancia? Pues resulta que sí. Aquí les he puesto dos teoremas porque depende mucho de quién sea nuestro anillo de polinomios. En este caso, les voy a mostrar dos caracterizaciones, uno con nuestro ideal, con nuestro anillo de polinomios, con coeficientes en los enteros y otro con coeficientes en los reales. El primero es para los enteros. Y resulta que si G es una gráfica simple y conexa, estos enunciados son equivalentes. G tiene un único ideal de distancia trivial sobre ese anillo de polinomios, solamente si G no contiene a P4, a POW, que se traduce como pata, o el diamante, como su gráfica inducida, o G es una subgráfica, solamente si G es una subgráfica inducida de una
gráfica bipartita completa o la gráfica completa. En este caso, pues, va a coincidir que es o una gráfica completa o es una gráfica bipartita completa. Y incluso simplemente viendo los enunciados 2 y 3, a mí se me hizo súper interesante. Yo no conocía este resultado, tal vez ya era conocido en la literatura, pero yo la verdad es que desconozco. Una manera de caracterizar una manera sencilla de caracterizar estas dos familias. La verdad es que yo no conocía y se me hizo muy interesante simplemente el enunciado 2 y 3 y que aparte coincidiera con el enunciado 1. La siguiente caracterización es similar, nada más que ahora vamos a agregar a C4 como gráfica prohibida y va a ser como que G va a ser una subgráfica inducida de las estrellas o de las gráficas completas. Y nos preguntamos, ¿podría ser, bueno, ya que estamos en esto, en las caracterizaciones, ¿podríamos caracterizar ahora las gráficas con dos ideales de distancia triviales en nuestro anillo, al menos en nuestro anillo de polinomios? A mí me interesa mucho el anillo de polinomios con coeficientes en los enteros, porque esto de cajón ya tiene que decir que podemos obtener la forma normal de Smith de las matrices D, de L y de Q. Entonces, nos podríamos preguntar esto, si podemos obtener esta clasificación. Y resulta que pasa lo siguiente, que es bien, bien, bien extraño. Que las gráficas con dos ideales de distancia triviales sobre nuestro anillo de polinomios con coeficientes en los enteros no tienen como subgráficas inducidas estas gráficas que están arriba y aparte los ciclos de longitud impar mayores o iguales a 7. Ya de cajón, aquí hay una parte que se intersecta con las gráficas perfectas y aparte vienen aquí unas subgráficas bien interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el bull, el toro, el dart, la casa, que ya lo habíamos visto, la gema y la casa completa. Entonces vienen esta caracterización, no estoy seguro que estas vayan a ser todas, la verdad es que no lo sé, porque es una gráfica infinita, no sé si estas sean todas, pero estaría muy interesante poder ver si realmente esto es una caracterización completa de esta familia. Una aplicación en encontrar la caracterización de lambda 2, estoy introduciendo esta notación, pero va a ser las gráficas que les he dicho, que tienen dos ideales de distancia triviales sobre Zx. Una aplicación de esto es que con esta caracterización podemos obtener una caracterización de las gráficas cuyas matrices de distancia tienen dos factores invariantes iguales a 1, matrices de distancia de L y de Q. Y tenemos el siguiente resultado que se debe a Yaping Hu, Qinhuang Wu, que demostraron que los árboles, su forma normal de Smith de la matriz de distancia, solamente D, tienen exactamente dos factores invariantes iguales a 1. Esto lo que nos quiere decir es que los árboles están contenidos en lambda 2 y estos a su vez están contenidos en las gráficas que les había mostrado. Entonces, pues surgen varias preguntas. ¿Cuál será la clasificación de delta 2? ¿Será posible describir los ideales de distancia de los árboles? La verdad es que ese problema lo veo súper, súper complicado. Y un trabajo un poquito más sencillo sería, ¿cuáles serían los ideales de distancia para las gráficas bipartitas completas? Que sería completar un poco el trabajo que habíamos comenzado con Libby, de las estrellas. Se ve complicado el trabajo, pero se ve que es realizable, entonces por ahí también hay otro proyectito que podría ser interesante. Vamos a pasar ya con nuestro último tema. Ya tal vez lo dejemos a medias, pero es nuestro último tema, que son las gráficas codeterminantales. Para esto, pues vamos a comenzar con un problema clásico. Un isomorfismo de gráfica es una biyección entre los vértices de una gráfica G y una gráfica H que preserva la adyacencia. Es decir, dos vértices en H
van a ser adyacentes en G con esta biyección. Y si existe tal isomorfismo, entonces vamos a decir que G y H son isomorfas. Un problema clásico es el problema de isomorfismos de gráfica, que es un problema computacional y nos pide determinar si dos gráficas finitas son isomorfas. Se sabe que realmente no se sabe si este problema puede resolverse en tiempo polinomial, y tampoco se sabe que sea NP completo, y de hecho se cree que está en una clase de complejidad intermedia. Es un trabajo muy, muy interesante también. Un problema más bien. Y bueno, este es un problema muy complejo, pero se puede aproximar al checar si las gráficas son coespectrales, ya que es más fácil checar coespectrabilidad. Y para ello, pues déjenme hablar un poquito qué son las gráficas coespectrales. Decimos que dos gráficas no isomorfas son M coespectrales si las matrices M de G y M de H no tienen los mismos multiconjuntos de eigenvalores, porque se pueden repetir 0, 0, por ejemplo. Aquí M lo estoy tomando como alguna matriz asociada a la gráfica. Puede ser la de distancia, distal Laplacian, singles distal Laplacian, la de esencia, Laplacian, singles Laplacian, etcétera. Cualquiera que se nos pueda, que quisiéramos tomar. Entonces aquí les estoy compartiendo un ejemplo donde estas dos matrices que las denotan aquí con el estándar de gráficas 6, que creo que introdujo Brendan McKay. Estas dos gráficas son DQ coespectrales, y cuyo DQ espectro es este que les estoy, que está aquí abajito. Decimos que una gráfica se dice ser determinada por su espectro si cualquier otra gráfica con el mismo espectro es isomorfa a ella. Ahora, se parece mucho a la diapositiva anterior, pero es otra. Decimos que dos gráficas G y H no isomorfas son M coinvariantes si las matrices MG y MH tienen la misma forma normal de Smith. Y coincide que las dos gráficas que les había mostrado también son DQ coinvariantes. Y decimos ahora que una gráfica es determinada por su forma normal de Smith si cualquier otra gráfica con la misma forma normal de Smith y la misma matriz es isomorfa a ella. Y déjenme mostrarles esta gráfica donde aquí les estoy mostrando lo siguiente. SP de M denota la fracción de gráficas con n vértices que tienen al menos una gráfica M coespectral. Y N denota la fracción de gráficas en n vértices que tienen al menos una gráfica M coinvariante. Y aquí, para que sea un poquito más fácil de observar lo que les quiero mostrar, están rellenados de color gris cuando me estoy refiriendo al espectro, y en blanco cuando no tienen relleno cuando me estoy refiriendo a los factores invariantes. Aquí les voy a mostrar información sobre las matrices de adyacencia, la laplaciana, la matriz sin signo y la de distancia, solamente para esas cuatro matrices. Entonces, algo que es súper clarísimo de esta gráfica es que el espectro, la fracción de gráficas que tienen pocas gráficas coespectrales son muy poquitas en general, y las gráficas que tienen gráficas semicoinvariantes son un montón. De hecho, por eso es que en el grupo crítico podemos encontrar un montón de isomorfismos entre las gráficas. Hay muchos isomorfismos, y abajito lo que nos quiere decir es que el espectro para estas matrices nos sirven, son mejores para distinguir las matrices, digo, las gráficas. Ahora vamos a introducir otras nuevas matrices. Aquí voy a seguir conservando Q, porque Q es la que mejor nos da, la que mejor distingue matrices, digo, gráficas, que es la que tiene el diamantito acá abajo. A ver, regresando acá, cambié de símbolo, ahora es la que tiene el circulito. Y ahora estoy metiendo más matrices. Ahora voy a meter ADL y ADQ. El espectro otra vez está rellenado por gris, y los factores invariantes no tienen relleno. Y aquí pasa algo súper curioso. Ahora
Resulta que para que si nos tomamos los factores invariantes de las matrices de Q son mejores que incluso que el espectro para distinguir matrices. Aquí solamente me estoy fijando para gráficas hasta con 10 vértices, pero esto seguramente, no estoy seguro, pero muy probablemente se pudiera extender. De hecho, ni siquiera se sabe para el espectro en general, ¿eh? Pero se cree que es una conjetura muy importante en Spectral Graph Theory, que el espectro está, cuando n tiene infinito, pues determina a las gráficas. En particular, nosotros también podríamos conjeturar lo mismo para la forma normal de Smith, para estas dos matrices, para DL y para DQ. De lo que podemos demostrar es que las gráficas completas están determinadas por la forma normal de Smith de DL, las estrellas también están determinadas por la forma normal de Smith de la matriz de DL, y las gráficas completas están determinadas por la forma normal de Smith de las DQ. Aquí no lo estoy demostrando, pero realmente esta es una consecuencia de las caracterizaciones que les había mostrado inicialmente. Ya para terminar, Auchichi y Hansen reportaron que los siguientes sobre árboles coespectrales de a lo más 20 vértices. O sea que nos vamos a enfocar ahorita a los árboles y en las matrices DL, DL y DQ. Resulta que aquí les estoy mostrando para n igual a 18, porque para n igual a 17 y menos no hay gráficas DL, D y DQ coespectrales. Pero resulta que hay muy poquitos, pero no son gráficas cualquiera, son puros árboles. Hay solamente 4 árboles que tienen, que son decoespectrales con 18 vértices, 12 árboles con 19 vértices que son decoespectrales, 28 vértices, gráficas con 20 árboles con 20 vértices que son decoespectrales, y no hay ningún árbol con hasta 20 vértices DL o DQ coespectrales. Entonces, por lo cual Auchichi y Hansen conjeturan que los árboles están determinados por el espectro de DL y de DQ. Déjenme terminar con esto y con otra diapositiva. Hu y Wu, los mismos que les había presentado antes, extendieron una fórmula genial que demostraron Graham y Pollack. Desafortunadamente, Graham, murió el año pasado. Y, y algo que demostraron ellos fue que el determinante de la matriz de distancia de un árbol cualquiera que tenga n más un vértice tiene esta formulita. Y Hu y Wu extendieron esta formulita a la forma normal de Smith con este resultado, que sea Tn más 1, un árbol con n más 1 vértices. Entonces, la forma normal de Smith de la matriz de distancia de nuestro árbol va a ser igual tiene esta formulita, que cuando multiplican todo esto, pues nos retomamos otra vez el determinante. Por eso es que se extiende. Pero como corolario tenemos algo un tanto malo, que ya más o menos se los había dicho desde la primera gráfica, que todos los árboles con n vértices son decoinvariantes. Pero ¿qué pasa con DL y con DQ? Resulta que estuvimos haciendo experimentos con AIDA y nos dimos cuenta de que no hay árboles DL coinvariantes ni árboles DQ coinvariantes hasta con 20 vértices. Por lo tanto, nosotros también podemos conjeturar que los árboles están determinados por la forma normal de Smith de DL y la forma normal de Smith de DQ. Bueno, ya ahora sí ya termino con unos pequeños, con algo de filosofía un poquito. ¿Por qué estoy llamando esta sección gráficas codeterminantales y solamente les he estado hablando de gráficas coespectrales y de gráficas coinvariantes? Resulta que estos conceptos son conceptos que se pueden definir a través de ideales determinantales. Y en particular, pues son casos particulares si los podemos definir como, como
como de esta manera, aunque ya no me da tiempo, pero son casos particulares de los ideales determinantales, y por eso es que estoy llamando gráficas codeterminantales. El- Hay otras variantes del espectro. Al tomarnos el espectro, la forma normal de Smith, hay otras cosas que nos podemos tomar, que son incluso un poquito mejores, que computacionalmente ya no son tan buenos, porque calcular la forma normal de Smith y calcular el espectro es algo similar, un poquito mejor. La forma normal es un poquito más rápido la forma normal de Smith que el espectro, pero es prácticamente la misma. Computacionalmente es la misma. Y bueno, aquí les voy a dejar unas referencias este, eh, que es de lo que les estuve hablando hoy. No son todas, obviamente, porque son varias, pero ya incluyendo de otros autores, pero digamos que de mi trabajo en sí con mis colaboradores, pues es la que les estoy eh, compartiendo aquí. Y pues la verdad que es que los hemos podido colocar en en muy buenas revistas, en el Linear Algebra, en Applied Mathematics, por ejemplo, en Computation. Por ejemplo, esta de Applied Mathematics es la séptima mejor revista en matemáticas aplicadas. Una que no hemos podido vender para nada bien es este último artículo, porque como que está muy abstracto todavía. Pero bueno, estas serían las referencias y pues les agradezco muchísimo su atención y sobre todo que pues ya los desmañané, pero bueno, con esto concluyo mi, mi participación y pues les dejo mi correo en caso de que tengan alguna duda, alguna colaboración que se les antoje, cualquier cosa, ¿no? Estamos, aquí. ¿Siguen despiertos? Yo sí. Yo sí. Sí, sí, sí. Agradecemos a Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De hecho, estamos justitos también para terminar. Sí. Pues parece que nadie más que yo. Adelante, Sí, adelante. sí, yo que te quería preguntar de que si han pensado, digo, yo sé que de repente los cálculos son un poco difíciles, pero de operaciones como de gemelos o de un vértice, por ejemplo, como ahorita hablaste de gráficas eh, distance hereditary, Ajá, eh, pues esas se definen con vértices gemelos, con operaciones de vértices gemelos y dependientes, ¿no? sí. De estos vértices de grado uno que le añades. Entonces, por ejemplo, en el caso de esas gráficas podrías intentar definirlo, digo, en teoría, nada más con las operaciones de gemelos y de estos vértices pendientes, ¿no? Sí. Que si has checado algo de eso. No, la verdad es que no, y la verdad es que qué bueno que lo mencionas, porque sí está muy, muy interesante, porque yo creo que sí podríamos obtener un resultado muy, muy parecido al que se tiene para ideales críticos. Pero no, la verdad es que no lo he pensado y yo creo que saldría algo muy interesante y sobre todo porque este, esta familia de gráficas pues es muy interesante. Entonces yo creo que pues por ahí podría haber algo interesante que explorar. Sí, la verdad es que no lo había pensado, pero sí, suena muy, muy interesante. Gracias. No, pues es la única pregunta que tenía. Agradecemos otra vez. Pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. A ti, gracias, Carlos. Perfecto. Pues bueno, pues entonces estamos en contacto y pues cualquier cosa, pues ahí nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes, Vale, hasta luego, que pasen buen día. igualmente. Gracias. Hola, hola, banda. ¿Qué onda, Elio? ¿Cómo van? Hola, hola. Oigan, se sigue grabando, Ah, me cortó el internet y no puedo, bueno, me botó desde la computadora. Y sí, cierto.
No, pues Si con nos Limonia, ¿no? desconectamos, sí, si nos desconectamos, yo creo que se queda guardado, ¿no? Sí, Listo. Sale, nos Va. vemos. Nos nos vemos. vemos, cuídense. Chao. Igual nos vemos. Chao.